Egunon, buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas al Congreso Estatal Mujeres y Deporte. Y ahora sí, vamos ya con la conferencia inaugural, a cargo de Elda Moreno, una jurista especializada en derechos humanos con experiencia en infancia, igualdad y violencia de género, derecho medioambiental y políticas deportivas. Cuenta con más de 25 años de experiencia en organizaciones internacionales, liderando equipos y negociando estándares, desarrollando políticas públicas y diseñando programas y campañas en el Consejo de Europa y Naciones Unidas. Entre 2016 y 2022 dirigió el Departamento de Derechos de la Infancia y Valores de Deporte en el Consejo de Europa, supervisando los programas contra el dopaje, la corrupción, la discriminación y la violencia en el deporte, incluyendo el lanzamiento del programa Start to Talk para la eliminación de la violencia sexual contra la infancia. Entre 2022 y 2024 facilitó la consulta que resultó en la creación en 2025 en una entidad internacional independiente para asesorar a las víctimas de violencia en el fútbol. Ha sido miembro del Consejo de la Fundación para la Ética en la Gimnasia y es una de las expertas independientes de la Unidad de Apoyo al Fútbol Seguro. Actualmente trabaja como asesora especial para el desarrollo de estrategias transversales en áreas prioritarias del Consejo de Europa y también es escritora de ficción. Os dejo con Elda Moreno. Muchas gracias. Es lo que tiene tener 60 años, que al final hace muchas cosas. Muy buenos días. Aquí está. A ver si funciona. Yes. Okay. Qué lujo estar tan bien acompañada y vaya marco más adecuado para zambullirnos en los temas de este congreso. O sea, que muchas gracias a la Diputación, a la Alcaldía de San Sebastián por el apoyo. Hace unos años, 10 años, mi directora general en el Consejo de Europa me lanzó un reto inesperado. Me dijo, ¿te gustaría hacerte cargo del Departamento de Políticas Deportivas? Y yo en ese momento del deporte sabía las reglas del voleibol. Ya está, nada más. Y le dije que sí, sin saber dónde me metía. Pero también sin imaginar lo que me iba a apasionar este mundo. En mis primeros meses... En mis primeros meses descubrí tres grandes descubrimientos. Primero, que el deporte es un ecosistema muy complejo, como el marino, con peces de todos los tamaños y colores, con majestuosas ballenas, con astutos pulpos, con resilientes estrellas de mar, frágiles caballitos y los depredadores, grandes depredadores como el tiburón. Y hay aguas cristalinas, hay aguas contaminadas, hay aguas desconocidas y coexisten, en efecto, muchos mundos dentro del mundo del deporte. Y hay diferencias abismales entre el deporte de base y el deporte profesional, entre las disciplinas deportivas y entre los países. El deporte también es una estructura piramidal que crea sus propias reglas y hasta su propio sistema de justicia. Pero para sostenerse un ecosistema debe tener un equilibrio. Y en mi opinión, el deporte no ha encontrado su equilibrio aún. El principio de autonomía deportiva fue mi segundo descubrimiento. Es un principio que protege el autogobierno de las entidades deportivas de las interferencias indebidas de los poderes públicos. Un principio valioso, sin duda, pero también un principio mal interpretado a veces. Mi tercer descubrimiento fue entender el enorme poder que tienen algunos actores del ámbito del deporte.
Hay entidades como las grandes federaciones internacionales que, aunque jurídicamente se asimilan a ONGs, gestionan presupuestos colosales. Son entidades sin ánimo de lucro, aunque ocasionalmente demuestren su ánimo para lucrar a algunos pocos. El deporte tiene una especie de aura, una presunción de bondad. Y es cierto, tiene la increíble capacidad de generar salud, bienestar, comunidad, excelencia, progreso, diversión. Pero también vemos corrupción, injusticia, abuso de poder, violencia y discriminación. Yo, que estaba acostumbrada a las negociaciones entre Estados, a la diplomacia, me sorprendió la brutalidad de algunas negociaciones dentro del deporte. Salí aterrada de algunas de ellas. En mi opinión, creer que el deporte es bueno por naturaleza contribuye a esconder ciertos problemas y también revictimiza a las personas que han sufrido y continúan sufriendo de sus defectos. Así que para mí el deporte no es bueno de base. Para ser bueno necesita una buena base. ¿Y cuál es esa base? El Consejo de Europa nació tras la Segunda Guerra Mundial con una misión, la de construir Europa sobre la base de la democracia liberal. Y esa democracia liberal, trabajamos hoy con 46 países para defender la democracia pluralista, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y estas son nuestras reglas del juego, las que escribimos con mayúscula, que hemos perfeccionado durante décadas y que debemos seguir protegiendo a toda costa. Quizás hoy más que nunca y en todos los ámbitos, incluido el deporte. Y por eso acepté aquel reto, porque vi el potencial transformador del deporte como vector de valores democráticos. Ahora, para desplegar ese potencial inmenso, hay que revisitar las actuales reglas del juego. Y este Congreso nos invita precisamente a hacer esto, a cuestionar unas reglas del juego que están obsoletas, son injustas y que no se sostienen. Así que voy a aprovechar esta tribuna para invitarles a transformar el deporte utilizando la Carta del Deporte del Consejo de Europa. Y les propongo 3 grandes objetivos. Primero, hay que promover el deporte basado en valores y accesible a todas las personas. ¿Y cuáles son esos valores? Los derechos humanos, la integridad, la sostenibilidad. Hace un par de décadas, las entidades deportivas comenzaron a incorporar valores en sus políticas, incluso en la organización de eventos deportivos. Al principio, los códigos de ética deportiva y disciplinarios se centraron en proteger el deporte y no necesariamente a las personas. Se dio prioridad a la lucha contra el dopaje, contra el amaño de partidos, el fraude o la corrupción, cosas importantes. Y poco a poco se ha ido incluyendo la protección de las personas contra la violencia, el acoso, el abuso de poder y la discriminación. Segundo objetivo, asegurarnos que las entidades deportivas se rijan según los principios de buen gobierno. Las palabras claves son integridad, transparencia, inclusión, democracia, solidaridad. Y todo ello garantizado con mecanismos de control y equilibrio de poderes. Las reglas del juego valen poco si no hay árbitros, si no hay jueces y sanciones, si no hay un sistema que controle el poder. Si no tenemos instancias independientes que pidan cuentas y protejan a las víctimas, la referencia a los derechos humanos será más una aspiración que realidad. Y no lo olvidemos, el buen gobierno exige el respeto y promoción de la igualdad de género en el funcionamiento de los órganos de gobierno del deporte, a través de normas y políticas que corrijan las desigualdades, con medidas que luchen contra los estereotipos y supriman los obstáculos al disfrute pleno del derecho de la mujer a la práctica y al gobierno del deporte.
Sin un sistema de buen gobierno, la igualdad dependerá del compromiso personal de quien esté al mando. Y eso no es igualdad a largo plazo, es suerte pasajera. Gracias a muchas ONGs, fundaciones, atletas, periodistas, investigadoras, víctimas y supervivientes, los derechos humanos en el deporte ya no son un concepto abstracto. Gracias a vosotras, por tanta lucha, por la pasión y por todos los resultados obtenidos. Cada vez hay más decisiones de jurisdicciones deportivas y de tribunales nacionales e internacionales en el deporte que van a proteger a las víctimas de abuso y violencia en el deporte. En España tenemos, por ejemplo, una importantísima decisión del Tribunal Supremo gracias a la gimnasta olímpica Gloria Viseras. ¿Y a qué precio? Algunas federaciones internacionales, como la de fútbol, han mejorado el funcionamiento de sus comisiones de ética y disciplina. Otras, como la de gimnasia, han creado organismos nuevos independientes, como la Fundación para la Ética en la Gimnasia. Sin embargo, basta mirar los informes de varias de esas jurisdicciones internacionales para darse cuenta de que algo falla. Voy a citar algunas cifras que, en mi opinión, lo dicen todo. Se trata de casos de violencia no accidental, ¿no? De acoso, abuso sexual, abuso de poder, etc. En 2024, la Fundación para la Ética en la Gimnasia recibió, es el ente internacional, global, 37 comunicaciones sobre este tema, quejas, y su comisión de disciplina se pronunció sobre 3 casos. Muy importantes, eso sí, pero solo 3. Entre 2024 y 2025, la Comisión de Ética de FIFA abrió investigaciones en 13 casos y tomó 2 decisiones. Entre el 24 y el 25, el Tribunal Disciplinario del Atletismo solo emitió 1 decisión y 336 decisiones sobre dopaje. Entre el 2019 y el 2024, la Comisión de Ética del Comité Olímpico Internacional recibió 256 comunicaciones a través de una hotline que tienen especial para el tema del abuso. No he conseguido saber ni cuántas investigaron ni cuántas decisiones se tomaron. No hay información pública al respecto. ¿Quiere decir esto que hay poco abuso en el deporte? Es cierto que no tenemos una idea precisa de la dimensión, entre otras cosas porque no la investigamos, no la buscamos. Pero algunos metaestudios sobre violencia contra la mujer en el deporte apuntan a porcentajes de entre 26% y 74%. Un estudio sobre violencia hacia deportistas menores de 18 años estimó a 70% de violencia emocional y 20% de violencia sexual con contacto. Algunos escándalos también son indicadores de la prevalencia, de la enormidad del problema. ¿Se acuerdan, sin duda, del escándalo del médico en gimnasia en Estados Unidos, Larry Nassar? Más de 150 gimnastas. O el caso Barry Bennell en fútbol en Reino Unido, 350 víctimas, entre él y 2 o 3 más. Entonces, ¿por qué las jurisdicciones deportivas tienen tan pocos casos? Los optimistas pensarán que los casos fueron resueltos a nivel nacional. La experiencia me dice que si no hay casos es porque las víctimas o no conocen o no confían en estas jurisdicciones. Tienen miedo. Por eso es importante que los sistemas de justicia de los Estados y la justicia internacional protejan a las personas de la vulneración de sus derechos en el ámbito deportivo. El Consejo de Europa es autor de muchos tratados internacionales. Sin duda conocen el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está desarrollando una jurisprudencia muy interesante en el ámbito del deporte y corrigiendo ciertas injusticias por el desequilibrio de poder que existe entre deportistas y las instancias de deporte. Y le voy a citar solo una.
es el caso de Caster Semenya contra Suiza de 2023. Este caso empezó siendo una queja contra la Federación Internacional de Atletismo que condicionaba la participación de Semenya en sus competiciones a un tratamiento hormonal para reducir los niveles naturales de testosterona. Tras un maratón legal comparadas en el Tribunal Arbitral del Deporte y el Tribunal Supremo Suizo, el caso acabó 10 años más tarde en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hicieron falta 10 años de batalla legal para concluir en la condena de Suiza por no haber protegido ciertos derechos humanos de una atleta sudafricana. ¿Qué hizo el Tribunal Europeo aquí? Pues recordó a los órganos de gobierno del deporte, a las jurisdicciones deportivas y a las estatales que el respeto de los derechos humanos no es una materia optativa, sino una obligación. Nuestro tercer objetivo debe ser intensificar y mejorar la cooperación. Históricamente, el mundo del deporte emerge de la sociedad civil como una actividad que puede autogobernarse y autorregularse. Pero hoy constatamos una evolución. Por un lado, el deporte se afirma como política de interés público. Aparece el derecho al deporte. Y por otro lado, su crecimiento de la importancia económica, social y política genera también tensiones con obligaciones e intereses legítimos de los Estados, de los poderes públicos, como la protección de los derechos humanos y de la seguridad en los eventos deportivos, la lucha contra la corrupción, el blanqueamiento de divisas, el crimen organizado. ¿Y se acuerdan que comparé el deporte a un ecosistema complejo? Pues los ecosistemas, para mantener el equilibrio, tienen también que hacer frente a ciertos cambios. Y para mí, yo creo que el deporte no ha encontrado todavía su equilibrio. Podemos concluir lo siguiente. El principio de autonomía deportiva, mi segundo descubrimiento, no es una licencia que las entidades deportivas tienen para violar o ignorar la ley, pero tampoco es una excusa para que las autoridades públicas, los poderes públicos, eviten exigir o apoyar su cumplimiento. La lucha contra la violencia, el fraude y la discriminación es una responsabilidad compartida entre el movimiento deportivo y los poderes públicos. Y esta lucha debe organizarse desde la cooperación y la colaboración. El Consejo de Europa tiene una instancia especial para la cooperación en el ámbito del deporte, se llama EPAS, y reúne a 41 estados y 25 entidades del mundo del deporte. Y gracias a EPAS tenemos la Carta Europea del Deporte, tenemos un tratado contra el amaño de partidos, tenemos importantes recomendaciones, investigaciones y herramientas sobre la igualdad de género en el deporte y la campaña Start to Talk sobre el abuso sexual contra la infancia en el deporte, que les enseñaré ahora. Solo apuntar que como española me sorprende y me frustra que España no forme aún parte de EPAS. No es uno de los 46 estados de EPAS. Ojalá esto cambie pronto. Como todo lo que he contado a lo mejor puede parecer un poco abstracto, me gustaría enseñarles un vídeo muy breve para ilustrar lo que acabo de decir con un ejemplo. Al principio no había casi niñas en el equipo. Entonces empezaron a reírse de mi cuerpo, porque es difícil esconderlo con el bañador. Luego empezaron los empujones amistosos y las manos por todos lados. Pero no sirve de nada quejarse. Van a decir que solo están bromeando. Siento algo extraño por ella. Yo creo que me trata diferente a los demás. Es un sentimiento raro que no sé cómo describir. Una sensación en el estómago. Quiero que me deje, que pare de hacerlo. Pero un niño no debe llevar la contraria a un adulto. Tengo un entrenador al que realmente admiro. Ha ganado un montón de medallas y con él podría llegar muy lejos en mi carrera. Pero no sé. A veces me toca.
Me fuerza a hacer cosas que me hacen sentir incómoda. No puedo hablar de esto. No puedo. Tengo miedo. Me asusta lo que podrían pensar. Han visto el logo del Consejo Superior de Deportes, porque esta campaña la lanzamos a nivel internacional en Madrid, con la colaboración del Consejo Superior de Deportes. Bueno, esto es un ejemplo de una de las áreas que hemos desarrollado dentro del Consejo de Europa, en la que metemos a todos los actores fundamentales de ese ecosistema deportivo a trabajar juntos, las autoridades públicas, los poderes públicos, con las entidades deportivas, con ONGs de protección de la infancia y con fundaciones, etc. La idea es que todos acabamos y todas acabemos trabajando juntos sobre la prevención, sobre la protección y sobre la lucha contra la impunidad. Y esto se puede hacer solo desde la colaboración. Esta campaña me dio, por ejemplo, la ocasión de asesorar a FIFA en el desarrollo de su programa de protección de la infancia, que se llama FIFA Guardians. Y como es importantísimo aterrizar toda política de protección dentro de un contexto, cuando desarrollamos los materiales de FIFA Guardians, lo primero que hicimos es el primer paso que se propone en las federaciones a nivel nacional es mirar el contexto, es asesorarse cuál es la legislación que se aplica, qué servicios de apoyo o de protección tiene a disposición las entidades deportivas fuera del deporte, porque queremos recrear todo dentro del deporte cuando a veces lo que hay que hacer es crear alianzas con las entidades y las organizaciones y los servicios públicos que están alrededor del deporte. Y esta etapa para mí tan fundamental, es una etapa que se suelen saltar todos los programas de protección, con lo cual vamos recreando burbujas de prevención, de protección, que además de que son deficitarias y que nos cuesta muchos recursos, mucho dinero crear, pues no funciona. Entonces, el deporte no puede seguir funcionando como una isla, debe abrir sus puertas y dejar entrar a la cooperación y establecer puentes también con los poderes públicos, y estos también deben apoyar con mucho más determinación el deporte. Permítanme hacer un pequeño paréntesis un pequeño apunte sobre el caso de España. Si la comparo con otros países, creo que la evolución en España, en ciertos ámbitos, es bastante más rápida. España es pionera en muchos aspectos. Y muchos países envidian, por ejemplo, las medidas que se han tomado para promover el deporte femenino, para luchar contra la violencia de género y la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y este congreso ilustra bien el nivel de movilización, de sensibilización. Pero nuestro país puede ser muy complejo. Un ejemplo, la LOPIVI, la Ley Orgánica de Prevención de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. Una maravilla, una ley pionera. Se pone de ejemplo a nivel internacional. De verdad que tiene muchas cosas muy buenas y una sección dedicada al deporte. La creación por ley de la figura del delegado, la delegada de protección en el deporte, una oportunidad única. Pero, ¿qué pasa? Que su implementación
se delega a las comunidades autónomas y surgen entonces las diferencias entre la definición del papel y del perfil de la persona delegada de protección, en el desarrollo de los protocolos de actuación, en los códigos de conducta, en las formaciones, algo que no tiene ningún sentido. Y a ver, que nadie se extrañe de que la calidad del trabajo sufra en función de los recursos disponibles, de la voluntad política y de la comprensión del problema. Que las definiciones de violencia sean diferentes, que en definitiva se pierda la oportunidad de mutualizar esfuerzos, recursos y experiencia. Sin coordinación perdemos coherencia y con coordinación multiplicamos protección. Menos mal que existen entidades como la Plataforma de Infancia, de Organizaciones de Infancia, que elaboran algunas guías prácticas que ayuden a asegurar calidad y coherencia. Y lo cierto es que nuestro país tiene excelentísimos profesionales en este ámbito. Y no es casualidad que la legislación sea tan buena, es que detrás hay muchas organizaciones que han luchado durante años y años para que esa legislación sea buena. Gracias a estos profesionales y a la voluntad política, algunos clubes y federaciones ya están avanzando con fuerza. El Barça, por ejemplo, tiene, en mi opinión, una de las mejores políticas de protección de infancia que conozco. La Liga también ha desarrollado unos materiales muy buenos, un enfoque muy bueno, y todo esto está a disposición de todo el mundo. O sea, el Barça pone a disposición de quien quiera copiarse un trabajo que ha llevado años y un trabajo que ha costado mucho dinero. Y entonces, a veces cuando me dicen, no, es que no tenemos medios para desarrollar este programa de protección o de prevención en nuestra federación, pero sí se puede copiar todo. Bueno. Volviendo al ámbito internacional, las reglas del juego están cambiando y algunas federaciones han desarrollado política de igualdad y prevención. Ya he mencionado el fútbol, pero también el atletismo, el tenis. Algunas han establecido entidades independientes enfocadas en la violencia, por ejemplo, la Fundación para la Ética en la Gimnasia o un nuevo proyecto se llama Your Side en fútbol, que es para las víctimas de abuso en el fútbol que puedan recibir apoyo de una entidad independiente, confidencial, que les va a acompañar en el proceso de denuncia. Luego tenemos Naciones Unidas, que está haciendo un trabajo extraordinario también para establecer mecanismos de comunicación, o sea, con guías para establecer mecanismos de comunicación y denuncia y de gestión de casos. O UNESCO, que está trabajando en estándares globales para un deporte ético y seguro con la participación de atletas y supervivientes. Y el Comité Olímpico Internacional, que ha desarrollado un programa de prevención y formación basado en unos hubs o centros regionales. Pero, ¿qué problema tenemos? Que no es suficiente. Tenemos que ir mucho más lejos, porque todo esto que he citado son recomendaciones, no es vinculante, jurídicamente vinculante. Así que yo he escrito mi carta al Comité Olímpico Internacional. Estos son mis 3 deseos. Primero, me gustaría que el Comité Olímpico Internacional usara su código de ética, que incluye, que se supone que es de obligado cumplimiento, para luchar contra la violencia no accidental. Ya les decía que no he conseguido saber cuántos casos han gestionado, porque la información no es pública. Segundo, que se promueva la elaboración de un código de deporte seguro, de la misma manera que hay un código contra el dopaje. No entiendo por qué no hay un código internacional para el deporte seguro. Y tercera, que se cree un mecanismo global independiente, especializado y formado en trauma, para investigar y juzgar violaciones de derechos. Porque no tiene sentido esperar que cada federación, que cada organismo deportivo cree su propia entidad, porque lo que necesitamos es mutualizar esfuerzos, profesionalizar la justicia deportiva en este ámbito y inspirar confianza a las víctimas. Estimados participantes, el deporte puede ser transformador,
pero para desplegar su potencial transformador plenamente debe operar primero su propia transformación. Así que, si queremos cambiar las reglas del juego, yo propongo una regla de 3, alrededor de valores, gobernanza o buen gobierno y cooperación. Gracias, muchas gracias por reunirnos y hacer posible esta inmersión. Muchas gracias a todas y a todos por vuestras miradas y por vuestros aportes, y que disfrutéis mucho del Congreso. Gracias.